Decía que buenas noches con todas y todas. Hoy día vamos a tener una sesión, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Voy a hacer el esfuerzo a ver si me sale bien. Ajá, ahí está, ¿no es cierto? Este, vamos a ponerlo otra vez. Este es nuestro curso de la Escuela de Formación de Defensores y Defensoras de Ríos y Territorios. Agua es vida. Hoy día vamos a empezar justamente tratando el agua. Este es para el curso módulo, este es el curso módulo inaugural, ¿no es cierto? Ríos de Cambio. El curso se llama Resiliencia Política y Ambiental, Múltiples Crisis Globales y Nacional, Defendiendo Ríos y Territorios. Pues muy bien. Esta es la sesión cuarta, en fecha que estamos, 23 de agosto. Eh, Hay un micro que hay que apagarlo, ¿no? Ya. Eh, la sesión de hoy día trata sobre la geografía de los espacios regionales. Como recordarán, invertimos el tema de la sesión eh, 4 el tema de las diferencias socioculturales y el racismo, y lo pasamos a la sesión 3, y ahora en la sesión 4 estamos viendo lo que correspondía en el programa inicial a la sesión 3. La razón la vamos a ver hoy día con más claridad. La programación estaba bien, pero un poquito mejor es el orden que estoy poniendo ahora. Los temas que vamos a tratar son los siguientes, pero empiezo con el final, lo que está en rojo. ¿Cuál es la posición de nuestra comunidad? ¿En qué? O sea, es la pregunta que les voy a hacer desde el comienzo hasta el final a todos los participantes, las participantes. ¿Cuál es la posición de nuestra comunidad en el escenario de la crisis planetaria y en el escenario de la conquista de la resiliencia de esta comunidad nuestra ante los impactos de la crisis? ¿De acuerdo? Hay una mano levantada. Al parecer Entonces, sí, al parecer sí. entiendo que es una cuestión de orden porque estamos empezando. Bueno, entonces sigo ya. Son tres los temas que vamos a tratar, claves. Tenemos que prestar atención a que los impactos de la crisis planetaria se distribuyen de manera diferenciada en cada región. En cada región, si bien es una sola crisis en el planeta, que tiene, digamos, distintos componentes, el cambio climático, la pérdida de especies de animales y plantas, o sea, y de microorganismos, o sea, de biodiversidad, el cambio de uso del suelo, la deforestación, por ejemplo, para sembrar palma palma aceitera, o este, o la contaminación se presenta de distintas maneras. Una cosa es la contaminación en Lima, producida desde Lima, y otra cosa es una contaminación en un espacio, eh, digamos, de explotación, de derrame de petróleo, ¿no? En un valle amazónico o en el océano frente a Piura y Tumbes. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo se distribuye
en cada región los impactos de la crisis planetaria. No vamos a ver el mapa del mundo y ver cómo es en cada sitio. Sí, vamos a ir conversando al respecto, pero no es que vamos a presentar un mapa de la Tierra. Eso mismo está en proceso además y es cambiante y hay sorpresas. Por ejemplo, nadie se imaginaba hace unos años lo que está pasando ahora en Europa, que resulta que es un espacio de gran impacto de la crisis. Se han acentuado los eventos extremos, las olas de calor, los incendios forestales, la sequía y también de pronto inundaciones. También es una zona, Europa, de grandes deshielos. No se sabe muy bien qué pasa en otras regiones. Sí, las noticias no llegan, pero la información más exacta, más completa, más actual, siempre se hace desde los centros del norte. Por ejemplo, de Estados Unidos hay agencias que, digamos, dan información a todo el mundo, pero sus modelos a veces, por ejemplo, no son tan exactos para hablar de los Andes o no están diseñados en esa dirección. Eh, También tenemos que preguntarnos, en segundo lugar, por la distribución de las desigualdades sociales y de la destrucción de los ecosistemas, porque una cosa son los impactos y otra es los procesos destructivos, digamos, del planeta que hay en cada sitio. ¿No es cierto? O sea, una cosa es cómo, cómo se está destruyendo la Amazonía, tema que vamos a ver ahora, también obligatorio. Y luego también las desigualdades sociales no son iguales. Hay ciudades que tienen una infraestructura mejor que otras, están más preparadas que otras, por ejemplo. Em, y luego, también lo que nos interesa, cómo varían las condiciones regionales de exposición a los impactos de la crisis. Em, los impactos se presentan de manera diferenciada, pero la exposición también cambia. Puede ser que sea un sitio con impactos muy fuertes y sin embargo las condiciones de exposición pueden ser menores porque la población tiene más ingresos, la ciudad está más protegida o el valle tiene más, digamos, infraestructura o hay reforestación, ¿no es cierto? Cambia. Y también la resiliencia de nuestra comunidad, que cambia también en cada región. ¿Cuánto hemos logrado para saber resistir a los impactos, responder a ella, adaptarnos, incluso ser capaces de ir cambiando conforme va cambiando el clima y el planeta, ¿no? Por eso la pregunta de fondo de esta sesión es ¿cuál es la posición de nuestra comunidad frente a los impactos de la crisis? Cómo participa en la destrucción de los ecosistemas, eh, qué tan, dónde estamos situados en el orden de las desigualdades sociales del país y del mundo. Normalmente se habla de pobreza, pero no, en este caso no ayuda mucho. Cuán expuestos estamos, es mejor, ¿no es cierto? Eh, esa desigualdad es cómo se traducen en exposición a los impactos, ¿no? Y por supuesto, nuestros ecosistemas también, cuán expuestos están, ¿no? Nuestros bosques, nuestra agricultura, el ganado y, por supuesto, la resiliencia, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy día, pero esa mano levantada me sigue preocupando. A ver, hay una mano levantada de Odelia, por favor. Odelia, ¿quieres intervenir?
Odelia Pizarro tiene la mano levantada. ¿Quiere participar? Alonso, seguimos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, ¿no? Excelente. Entonces, miren, vamos a poner un primer video, ¿ya? Vamos a poner un primer video y entonces voy a hacer el ejercicio técnico de poner el video, lo cual para mí es todo un reto, pero nos esforzamos con la ayuda de José. ¿Está bien? Ahí estamos entrando. Y vamos a hablar en primer lugar de América Latina, pero acá va a estar centrado más en la desertificación, ¿ya? Entonces, voy a pasar este video que es de un poquito menos de 7 minutos. ¿Se está compartiendo? ¿Se está compartiendo o no? No, no se está compartiendo, ¿no? Bien, no se ¿Cómo comparte. estás, Ricardo? A ver, ahora sí. Perdón, Javier. ¿Ahí? Ahora sí. Listo. Muchas gracias, señores participantes. El señor Gabriel Salazar lo veo que está muy A pesar atento. de que América Latina y el Caribe concentran casi un tercio de los recursos hídricos mundiales, un 36% de su superficie corresponde a zonas áridas. Chile es un país duramente afectado por la desertificación y la sequía. Además, la Constitución chilena consagra explícitamente la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, un fenómeno excepcional y que podría ser revertido con la nueva Carta Magna. Pero aquí en Montepatria, unos 430 kilómetros al norte de la capital Santiago de Chile, la sequía ha hecho estragos. Julio Polanco comienza el día junto a sus animales. Hay mucha gente de acá ya, porque por la escasez de agua y se murieron todas, prácticamente todas. Y para volver a empezar, no creo que lo hagan luego porque no se ve cómo hacerlo. En general, los países andinos se ven fuertemente afectados, también Bolivia. La sequía golpea a los riachuelos y lagunas del municipio de Pelechuco, al norte de La Paz. En un solo día causó la muerte de 20 alpacas. Muchas quedaron aquí a 3.900 metros sobre el nivel del mar, en medio del altiplano. La sequía dejó al borde de la quiebra a los lugareños que viven de la crianza de estos animales nativos del lugar. Ha sido mucho frío y calor, ¿no? Por esa base de ese calor, digamos, ya las aguas se están secando, que los ríos que antes venían ya no están viniendo porque ya se han secado, digamos, nosotros estamos sufriendo con esta sequía, ¿no? En este municipio de Pelechuco, también de parte, digamos, para nosotros el agua también, de parte, de alguna forma teníamos que subsistir, pero para animales un poco ya es difícil, ¿no? El cambio climático se agudiza cada vez más, explica el glaciólogo Edson Ramírez. Los glaciares se derriten y la evaporación es cada vez más rápida de lo normal. El impacto en el altiplano es crítico. Una de las características del sitio es de que existe una estrecha relación, por ejemplo, entre lo que es el aporte por lluvias, un aporte que viene también de los nevados, y algo que es sumamente importante es un funcionamiento muy, muy delicado de lo que llamamos los humedales de altura, o conocidos también en esta región como bofedales, y ese es el alimento también del ganado cálido que existe en el lugar. La desertificación es provocada originalmente por las transformaciones en el clima
y producto de la crisis climática global. Sin embargo, los malos usos del suelo son los que terminan por eliminar la capa que es indispensable para sostener la vida. La mitad de la población mundial ya sufre los efectos de la degradación del suelo, alerta la ONU. Conectamos en Sevilla con cualquier televisión. el Yo no responsable ver televisión. de aguas de Greenpeace. Señor Barea, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto más inmediato de esta degradación de los suelos? ¿Qué nos espera? Bueno, pues de seguir en este ritmo, lógicamente el cambio climático nos está llevando precisamente a esto, esa pérdida de suelo fértil, lo que va a hacer, porque lógicamente pues no se pueden utilizar esos suelos para cultivar, esos suelos para, bueno, pues el pastoreo, para los usos tradicionales que se tenían con esos suelos. Y lo que va a hacer también es que cada vez va a haber un déficit más importante en cuanto a las precipitaciones, en cuanto a la disponibilidad de agua. Y como bien sabemos, sin agua es imposible la vida y es imposible cualquier otro tipo de actividad. La desertificación es parte de las consecuencias que ha traído la actividad humana en distintas regiones del mundo. ¿Qué hacemos mal en el uso de los suelos? Absolutamente. La propia definición de desertificación es precisamente un proceso de desertificación inducido por la mano del hombre, por las actividades humanas, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades o los malos manejos forestales. Y bueno, pues ¿qué estamos haciendo mal? Pues lógicamente nos vienen diciendo los expertos desde hace mucho tiempo que el clima está cambiando, está aumentando las temperaturas, esto es evidente en prácticamente todo el planeta, y está conllevando también pues una modificación de las condiciones atmosféricas, con lo que está produciéndose también una disminución de las precipitaciones, es decir, de la disponibilidad de agua. A esto se le suma que esa mayor temperatura lo que está haciendo es que exista más evapotranspiración del suelo y de las plantas, con lo cual la disponibilidad hídrica o el agua que podamos manejar, el agua que podemos tener, va a ser cada vez más escasa y va a ser cada vez más disputada. Esto es el drama, lógicamente, y lo que va a crear son gravísimos conflictos pues, por poder tener agua. ¿Cuáles son las prioridades, según usted, para frenar la emergencia climática y cómo crear más conciencia? Bueno, la conciencia entre la ciudadanía está clara. Ya nadie duda de que existe un cambio climático, pero efectivamente nuestros políticos, las personas que están en las altas esferas que deciden, pues van demasiado lento, van demasiado, bueno, pues a compás de muchas veces de lo que marcan las empresas. Y lo que tenemos que hacer es, lógicamente, cambiar lo antes posible el sistema que tenemos de generar energía. Estamos basándonos prácticamente exclusivamente en utilizar energías fósiles. Sabemos que estas energías fósiles, bueno, pues emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero producen precisamente pues, ese calentamiento. Y lo que tenemos que hacer es intentar cambiar, revertir el modelo lo antes posible, bueno, es adaptarnos, intentar disminuir esas emisiones, apostando por las energías renovables, otro tipo de manejos, y lo que podemos hacer es precisamente intentar frenar lo antes posible este cambio climático. Pero como decimos, aunque paráramos hoy mismo las emisiones, el cambio climático va a seguir porque existe un efecto de amortiguación que va poco a poco aumentando y nos tenemos que ir preparando precisamente para estos efectos catastróficos, estas sequías, esta desertificación, esos eventos catastróficos que estamos viendo, grandes tormentas, grandes tornados, grandes eventos climáticos que van a hacer, bueno, pues que se produzcan grandes daños ya no solo al medio ambiente, sino también a las personas. Julio Barea Lucena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, entonces vamos a detenernos en este video ya, a conversarlo. A pesar de que América Latina... Vamos a conversar sobre este video. Primero, bueno, trata de América Latina y toca un tema que es la desertificación. Términos muy vagos, muy generales, el avance de la conversión de los ecosistemas en desiertos, ¿no? La pérdida de la capacidad biológica de los ecosistemas, la pérdida de especies, y esto ocurre, algo que no dice el video, especialmente en zonas áridas, o sea, donde llueve muy poco, por ejemplo, acá en Lima. En zonas semiáridas llueve, pero no tanto, y técnicamente también hablan de zonas subhúmedas secas, ¿no es cierto? O sea, que hay más lluvia, pero que son secas de todas maneras.
como varias regiones en los Andes también. El Perú es un país que participa del convenio de lucha contra la desertificación, un área en el que viene trabajando hace años, digamos, organismos de la ONU, y el Perú participa ahí, ha hecho sus informes siempre, y lo que sabemos es que avanza la desertificación, ¿no? Como dice el señor que entrevistan en el video, que habla muy rápido, como dice, la desertificación es esta, digamos, conversión de zonas que no eran desiertos en desiertos o que se acercan a ser cada vez más desérticas por obra de la acción humana. ¿De acuerdo? En el Perú, una de las causas más importantes de la desertificación es la deforestación, ¿no? La deforestación que incluye no solo árboles, sino arbustos, ¿no? Hay formaciones vegetales como los tolares, las tolas en el sur, en el desierto de Arequipa, etcétera, hacia el sur, que han venido siendo destruidas hace años, por ejemplo, usadas para pollerías. Cosas que parecen menores, pero que no lo son. En Lima, en esta región, en la costa, hay cactus, digamos, subiéndose a la sierra, hay una gran diferentes especies, variedades de cactus que demoran muchísimo en crecer y sin embargo se sacan, se extraen, se negocian y nos vamos quedando sin esos cactus que también, digamos, destruye el ecosistema, porque el desierto también es un ecosistema. También tiene un valor particular, específico. Entonces, este video trata de la desertificación y lo vincula a la sequía, porque obviamente conforme, digamos, por impacto del cambio climático, por actividad humana, o sea, por la contaminación que produce el uso de gases, de la combustión de petróleo, gas natural incluido, metano, en fin, todos los gases de efecto invernadero, como le llaman, que convierten a la Tierra en un invernadero, como esos invernaderos con un toldo para que haya calor y las plantas crezcan. Eso es el efecto invernadero. En la Tierra estamos así, ¿no? Como con un gigantesco toldo. Y se va calentando. Entonces la sequía es una de las consecuencias más graves. Y nosotros, en el caso peruano, estamos inmersos en ese proceso de sequía. Por supuesto, la región, Chile, es mencionada, Bolivia también, el altiplano, que sabemos Perú y Bolivia comparten el altiplano. La gran meseta del lago Titicaca, y que hoy día está en medio de una gran sequía. Recordemos que en el año 83, cuando se produce ese gigantesco fenómeno del Niño que impacta en el norte con grandes lluvias, su impacto en el altiplano y en Bolivia fue una gran sequía. A partir de ahí, como resultado de la sequía, las donaciones internacionales, las inversiones para la lucha contra la sequía, para la adaptación o para reducir sus impactos, se convirtió en el 10% del Producto Bruto Interno de Bolivia, es decir, de todo lo que se contabiliza a nivel nacional de lo que se produce, 10%, alrededor del 10%, no exactamente, se convirtió en ayuda al desarrollo, en lucha contra la sequía, ¿no? O sea, fue enorme, ¿no? Su impacto fue enorme. Entonces, un concepto clave que menciona este señor es el cambio de uso del suelo, ¿no? Es decir, el suelo, digamos que está siendo, es cubierto por un bosque, digamos, antiguo que estaba ahí, de pronto lo talamos, instalamos, digamos, plantaciones
de lo que sea, de cualquier tipo que nos convenga, o lo quemamos, ese bosque para que crezcan pastizales después y poner ganado, ese cambio de uso del suelo es importante, o el crecimiento de las ciudades. Lima prácticamente se ha comido la parte más fértil del valle del río Rímac, que era en el Perú antiguo uno de los valles más ricos que tenía el país, ¿no? Este valle del Rímac era importante, como lo testigo en la cantidad de huacas que hay acá en la ciudad de Lima, ¿no? Que uno continuamente ve, basta salir a la calle, irse a algún sitio, uno toma un micro, un taxi, un bus, lo que sea, y va a dar a una huaca, ¿no? Entonces se pierde el suelo fértil, por ejemplo, por la salinización, las irrigaciones. Todo el mundo dice, ah, hay que tener irrigación. Bueno, muy bien. Uno de los resultados de las irrigaciones, cuando hay mal drenaje especialmente, es que el suelo se saliniza. Y entonces ya se pierde, ya no se puede cultivar, o si se cultiva, rinde menos, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, lo que he ido aprendiendo con mis amigos, con los equipos de ciencias naturales y de agrónomos con los que he trabajado, y lo que está en la literatura, ¿no? Y también habla de un déficit, o sea, en este caso podríamos decirlo mejor como una reducción de la precipitación, o menos lluvia de la que se necesita, ¿no es cierto? Cada vez hay menos agua dulce. Esa es una tendencia mundial, pero aquí en América Latina y en el Perú en particular, estamos nosotros frente a un gran riesgo y en un proceso en marcha. Y luego finalmente el video menciona los conflictos de lucha por el agua. Hace tiempo que se advierte eso. Ya hay conflictos, por ejemplo, entre la India y Pakistán, ¿no? Porque ahí vienen hay aguas que vienen de los Himalayas, que son la fuente de esa gran cadena montañosa que está al norte de la India. Ahí en Asia, que son las montañas más altas del mundo, bueno, ahí hay, digamos, una disputa, conflicto eventualmente también con momentos armados entre la India y Pakistán, dos grandes países, ¿no? Entonces, estamos, bueno, y puede haber conflicto por el agua, no sé cómo habrá sido en otros sitios, pero ahí en Piura, que en mi tierra, que conozco un poquito mejor, cada vez que tocaba riego, en la época de los asentados, hasta se sacaba pistola, ¿no? Para hacer respetar derechos. Entonces, siempre el uso del agua es motivo de disputa, pero ahora que con la tendencia a ser escasa y en grandes dimensiones, pues digamos una tendencia mundial es que muy probablemente aumenten los conflictos por el uso del agua, por usar el agua, por tener el derecho a usar el agua y usarlo efectivamente, ¿no? Entonces, este es el primer gran tema, porque es uno de los grandes temas que tenemos que ver dónde estamos nosotros, nuestra comunidad, nuestro sitio localizado. ¿Estamos en un espacio de certificación? ¿Hay desertificación? ¿No hay desertificación? Especialmente si vivimos en zonas áridas o semiáridas, donde hay menos agua que en otros sitios, ¿no? Entonces, yo paro ahí para tener una conversación con ustedes al respecto. Si es que me he dejado entender, espero haberme dejado entender. Y el video también que se haya comprendido. A ver, ¿qué decimos? Porque, insisto, desde Tacna hasta el norte, ¿no es cierto? En Tacna hay mucho menos agua, conforme se va al norte hay más agua. En el altiplano, en la cordillera hay zonas que sí, o sea, el mapa del Perú, una cantidad importante no vamos a hablar de cifras ahora, están en todos los informes, digamos, está en condición de desertificación, ¿ah?
incluida, por supuesto, en los valles de acá de la costa central, ¿no? El sur andino es zona de desertificación, por ejemplo. Buena parte del sur andino, sobre todo la vertiente occidental hacia el mar, ¿no? Pero también en valles interandinos hay desertificación, ¿no? ¿Tienen alguna intervención o pregunta sobre ese tema? ¿Alguien quiere anotar algo interesante del video que yo no he comentado? ¿Mm? Por ejemplo, en el altiplano hay una estación meteorológica. Si vemos otra vez el video, creo que lo vamos a ver, pero antes quisiera intercambiar ideas con ustedes, si es que tienen algo, por favor, que decir. Se fijan, hay una estación meteorológica. Si en un sitio hay estación meteorológica, en ese sitio vamos a saber cuánta lluvia hay, digamos, el conjunto de estaciones de la situación, si hay heladas, no hay heladas, en fin, y la temperatura, por lo tanto. Y eso es una ventaja, si hay una estación, no en todos los sitios hay estaciones meteorológicas, ¿ah? Tampoco tiene que haber en cada sitio una estación, pero tiene que haber tenemos que tener la capacidad de saber cómo está en nuestra región desempeñándose, comportándose el clima, ¿no? Y si se fijaron, es una ventaja que hay ahí un ingeniero o un científico, lo que toque, ¿no es cierto? Mirando con datos científicos cómo se está comportando, hay termómetros, en fin, distintos instrumentos, ¿no? Es un espacio que lo pueden ver. Muy importante saber, digamos, si tenemos esa información en nuestro ámbito. ¿Algo más que notaron? Cuando hablaron de humedales y bofedales, ¿saben a qué se refieren? Por ejemplo, acá en Lima hay un humedal, los pantanos de Villa, famosos, que están protegidos en riesgo. En la sierra, esos sitios donde cae agua y por temas de drenaje se acumula, entonces esos humedales son muy importantes, tienen una importancia económica. El sitio donde se alimentan las alpacas, porque las alpacas no comen cualquier pasto, comen ese pasto más propio para ellas, que crece más favorable, que crece en los bufedales, en esos humedales de altura, ¿no? Del altiplano. A ver, ¿alguna intervención, señor? Lo veo aquí, señor Gabriel Salazar, ¿se comprende lo que estamos explicando? ¿Alguien quiere decir algo? No hay ningún comentario. Uy, ¿qué es eso? Que no hay ningún comentario, me quedo mudo. Estamos escuchándote. Ya, pero entonces, pero sí se ha comprendido, ¿no? Hago una pregunta entonces, provocadora. ¿Vuelvo a poner este video o no? Para asentar o después ustedes ven la grabación. Y podría poner de nuevo, creo que no está de más. Ya, entonces sí tenemos, yo quisiera ponerlo otra Bueno. vez porque es un tema nuestro. A buena parte de los peruanos nos coge la desertificación, ¿ya? Y en general la pérdida de agua. Después vamos a ver los glaciares también, ¿ya? Argentina y el Caribe concentran casi un tercio de los recursos hídricos mundiales. Un 36% de su superficie corresponde a zonas áridas. Chile es un país duramente afectado por la desertificación y la sequía. Además, la Constitución chilena consagra explícitamente la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, un fenómeno excepcional y que podría ser revertido con la nueva Carta Magna. Pero aquí en Montepatria
unos 430 kilómetros al norte de la capital, Santiago de Chile, la sequía ha hecho estragos. Julio Polanco comienza el día junto a sus animales. Hay mucha gente de acá ya que ya no tiene animales porque por la escasez de agua y se le murieron todas, prácticamente todas. Y para volver a empezar, no creo que lo hagan luego porque no se ve cómo hacerlo. En general, los países andinos se ven fuertemente afectados, también Bolivia. La sequía golpea a los riachuelos y lagunas del municipio de Pelechuco, al norte de La Paz. En un solo día causó la muerte de 20 alpacas. Muchas quedaron aquí a 3.900 metros sobre el nivel del mar, en medio del altiplano. La sequía dejó al borde de la quiebra a los lugareños que viven de la crianza de estos animales nativos del lugar, como Francisco Quispe. Ha sido mucho fuerte el calor, ¿no? Por esa base de ese calor, digamos, ya las aguas se están secando, que los ríos que antes venían ya no están viniendo, por eso ya se han secado, digamos. Nosotros estamos sufriendo con esta sequía, ¿no? En este municipio de Pelechuco, también de parte, digamos, para nosotros el agua también, de alguna forma teníamos que subsistir, pero para animales es un poco ya es difícil, ¿no? El cambio climático se agudiza cada vez más, explica el glaciólogo Edson Ramírez. Los glaciares se derriten y la evaporación es cada vez más rápida de lo normal. El impacto en el altiplano es crítico. Una de las características del sitio es de que existe una estrecha relación, por ejemplo, entre lo que es el aporte por lluvias, un aporte que viene también de los nevados, y algo que es sumamente importante es un funcionamiento muy, muy delicado de lo que llamamos los humedales de altura, o conocidos también en esta región como bofedales, y ese es el alimento también del ganado camelido que existe en el lugar. La desertificación es provocada originalmente por las transformaciones en el clima y producto de la crisis climática global. Sin embargo, los malos usos del suelo son los que terminan por eliminar la capa que es indispensable para sostener la vida. La mitad de la población mundial ya sufre los efectos de la degradación del suelo, alerta la ONU. Conectamos en Sevilla con el doctor en geología Julio Barea Lucena, es responsable de la campaña de aguas de Greenpeace. Señor Barea, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto más inmediato de esta degradación de los suelos? ¿Qué nos espera? Bueno, pues de seguir en este ritmo, lógicamente el cambio climático nos está llevando precisamente a esto, esa pérdida de suelo fértil, lo que va a hacer, porque lógicamente pues no se pueden utilizar esos suelos para cultivar, esos suelos para, bueno, pues el pastoreo, para los usos tradicionales que se tenían con esos suelos. Y lo que va a hacer también es que cada vez va a haber un déficit más importante en cuanto a las precipitaciones, en cuanto a la disponibilidad de agua. Y como bien sabemos, sin agua es imposible la vida y es imposible cualquier otro tipo de actividad. La desertificación es parte de las consecuencias que ha traído la actividad humana en distintas regiones del mundo. ¿Qué hacemos mal en el uso de los suelos? Absolutamente. La propia definición de desertificación es precisamente un proceso de desertización inducido por la mano del hombre, por las actividades humanas, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades o los malos manejos forestales. Y bueno, pues ¿qué estamos haciendo mal? Pues lógicamente nos vienen diciendo los expertos desde hace mucho tiempo que el clima está cambiando, está aumentando las temperaturas, esto es evidente en prácticamente todo el planeta, y está conllevando también pues una modificación de las condiciones atmosféricas, con lo que está produciéndose también una disminución de las precipitaciones, es decir, de la disponibilidad de agua. A esto se le suma que esa mayor temperatura lo que está haciendo es que exista más evapotranspiración del suelo de las plantas, con lo cual la disponibilidad hídrica o el agua que podamos manejar, el agua que podemos tener, va a ser cada vez más escasa y va a ser cada vez más disputada. Esto es el drama, lógicamente, y lo que va a crear son gravísimos conflictos pues, por poder tener agua. ¿Cuáles son las prioridades, según usted, para frenar la emergencia climática y cómo crear más conciencia?
Bueno, la conciencia entre la ciudadanía está clara. Ya nadie duda de que existe un cambio climático, pero efectivamente nuestros políticos, las personas que están en las altas esferas que deciden, pues van demasiado lento, van demasiado, bueno, pues a compás de muchas veces de lo que marcan las empresas. Y lo que tenemos que hacer es, lógicamente, cambiar lo antes posible el sistema que tenemos de generar energía. Estamos basándonos exclusivamente, prácticamente exclusivamente en utilizar energías fósiles. Sabemos que estas energías fósiles, bueno, pues emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero producen precisamente pues, ese calentamiento. Y lo que tenemos que hacer es intentar cambiar, revertir el modelo lo antes posible, bueno, adaptarnos, intentar disminuir esas emisiones, apostando por las energías renovables, otro tipo de manejos, y lo que podemos hacer es precisamente intentar frenar lo antes posible este cambio climático. Pero como decimos, aunque paráramos hoy mismo las emisiones, el cambio climático va a seguir porque existe un efecto de amortiguación que va poco a poco y nos preparando precisamente para estos efectos catastróficos, estas sequías, esta desertificación, esos eventos catastróficos que estamos viendo, grandes tormentas, grandes tornados, grandes eventos climáticos que van a hacer, bueno, pues que se produzcan grandes daños, ya no solo al medio ambiente, sino también a las personas. Julio Barea Lucena, muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tenemos. Gracias a vosotros, un saludo. Ahí lo tenemos. ¿Algún comentario? A ver, entonces, lo que hay un punto ahí y es que esto no quita que haya lluvias muy intensas, incluso en espacios donde hay desertificación. Lo que pasa es que cuando hay lluvias, bueno, hay menos, pero cuando se presentan de manera extrema. Llueve más en poco tiempo, por ejemplo, ¿ya? Hay una mano levantada. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. A ver, Alonso, sí. Bueno, soy el ingeniero Galo Palza de Tacna y quisiera hacer un comentario sobre el tema. Bueno, en Tacna en este momento estamos subiendo los impactos que se vienen presentando, pero en esta zona ocurre algo muy especial, ¿no? Porque aparte, digamos, del déficit hídrico que tenemos nosotros en lo que se refiere a aguas superficiales, en la cual, de acuerdo a las simulaciones que se están haciendo, bueno, vamos a tener recurso hídrico superficial hasta el mes de octubre, ¿no? Y a partir del mes de octubre, de continuar estas condiciones, la situación va a ser crítica en Tacna. Tenemos como alternativa las aguas subterráneas, ¿no? Porque favorablemente también tenemos a unos reservorios que nos permite utilizarnos, pero el gran problema que se tiene en estos reservorios acuíferos es que al explotarlos estamos afectando justamente lo que comentan ustedes, los bofedales. No sé si ustedes tienen alguna experiencia y me gustaría que la comenten, ¿no? De cómo poder manejar, ¿no? Estos bofedales y a la vez explotar estos acuíferos, ¿no? Porque los necesitamos. Como le digo, hasta octubre tenemos agua superficial y a partir de noviembre y diciembre necesariamente vamos a tener que utilizar agua subterránea, pero los impactos ahí se van a producir. No sé si tienen alguna experiencia de cómo manejar estos recursos ahí para no perjudicar, pero a la vez también para poder disponer de estos recursos. Ese sería mi comentario y mi pregunta, no sé si es que tengo alguna respuesta de ustedes. Gracias. Bueno, yo no estoy capacitado para responderle, ¿ah? Esto tendría que ser un experto. Quizás la pregunta trascienda el curso, pero yo creo que hay que anotarla para que Fórum Solidaridad Perú la incluya en su agenda, digamos, también esta consulta de expertos que podría hacerse eventualmente también vía panel, etcétera. Es una sugerencia a nuestros amigos de la institución y de sus redes. Pero yo no podría responderle. No sé si alguien entre los participantes, pero yo no estoy capacitado, ¿vale? Pero sí que me parece que es un aporte del curso registrar su pregunta, ¿no es cierto? Y además que es actualísima, ¿no? Entiendo que cuando habla de Tacna, está hablando de la ciudad de Tacna. Yo le hago esa pregunta, ingeniero. Sí, efectivamente, estamos hablando de la ciudad de Tacna, que es una población de 350.000 habitantes que está amenazada ya por este problema de los recursos hídricos. Como le digo, de acuerdo a las disponibilidades, porque Tacna tiene poca agua,
lo que tenemos es una represa que su máximo embalse es de 10 millones, pero en este momento está sobre los 2 millones, ¿no? Y la otra represa también son chicas, entonces son pequeños embalses y las disponibilidades actuales son bajísimas. Es por eso mismo le digo que, de acuerdo a una simulación que ya se ha realizado, aquí ya mierda de sal. Puta, A porque ver, abajo era. De que nos has bañado 2 veces. He soñado 3 veces. por O 2 favor, veces. apaguen. Hay alguien que está colándose el micro, lo tiene encendido y no está participando. Pudiera apagarlo. Por favor, Edwin, ¿puedes apagar tu micro? Ya, entonces, ingeniero, registramos la información, ¿ya? Y la planteamos para la red de forum para que vea también la posibilidad de consultar a expertos sobre esos temas, ¿no? Alonso, ¿tú puedes monitorear la participación? Sí, claro que sí. Está la compañera Ernestina que ha levantado la mano también. Dale, dale. Ernestina, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Ciertamente, a diario casi y desde siempre hemos escuchado que sin agua no hay vida y parece que esto realmente cada vez como que ya es como una costumbre, como, como algo tan normal, se ha normalizado y creo que eso nos tiene que cuestionar y sobre todo también llevarnos a las acciones, ¿no? Y del video a mí me parece sumamente importante los aspectos a priorizar, ¿no? Efectivamente, todos sabemos que existe el cambio climático, etcétera, pero hay mm, una atención muy lenta desde las políticas para mitigar estos temas, etcétera. Pero sobre la base de eso también a mí me cuestiona el hecho de nosotros, los ciudadanos, las personas de a pie, no podemos esperar que todo está en las manos de las políticas, de las políticas de Estado, de los gobernantes, etcétera. Cómo nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes y tener cambios de actitud y también siempre me guía a este tema de las prácticas ancestrales. No sé si cabría en este diálogo si nosotros pudiéramos seguir practicando las formas como nuestros ancestros cuidan el agua, ¿no? Por poner un ejemplo, yo estuve hace unas semanas, siempre me remito a mi vivencia más cercana en mi comunidad, en Misanapata, en el distrito de Archa, en Paruro, y la verdad que yo, mi familia podemos ser muy bendecidos porque tenemos un pugio en la casa, una fuente de agua. Pero igual habían muchos riachuelos y el agua, cuando yo desde niña vi, era muy libre, ¿no? El agua discurría por ciertos lugares de mi comunidad y el que quería hacer su chacra simplemente desviaba un poquito y tenía que regar y así. Luego, todo este tema también de ordenar en los HAS, etcétera, ya para hacer las siembras, de un tiempo a esta parte se recibe bajo turno y tienes que ir al tomero, pagar y esperar tu turno. Frente a eso también vino todo el tema del saneamiento básico y nos han colocado las piletas, todo lo del saneamiento. Y hoy he vuelto y hace poco y está el Ministerio de Vivienda nuevamente haciendo el saneamiento y
prácticamente captando todos los riachuelos, los pocos que hay, para seguir haciendo este saneamiento y convertirlas en pilones. Y entonces mis tíos, mis abuelos comuneros dicen, ahora tenemos agua, dicen que nos están dando agua para vivir bien, para vivir mejor, pero nuestras chacras se están muriendo y se van a morir porque no vamos a tener cómo regar. Entonces, creo que es importante también analizar estas cosas, ¿no? Porque por un lado, sí, las grandes políticas son muy buenas, pero por otro lado también las poblaciones dejamos que nuestras prácticas ancestrales de cómo antes se cuidaba mejor el agua, ¿no? No sé qué opina al respecto, Javier. Yo, mire, me parece que es siempre la cuestión, es muy importante las prácticas ancestrales cuando, digamos, permitían justamente una relación con el medio ambiente de respeto y al mismo tiempo para garantizar su vida, ¿no? Como medio ambiente, como ecosistema, su reproducción, como se diría más técnicamente. Ahora, la cuestión de fondo es... bueno, por otro lado, no todas las políticas son buenas, ¿no? Habría que ver cómo lo está haciendo el Ministerio de Vivienda, con qué calidad técnica. Esa es una pregunta que queda abierta, no conozco, pero siempre hay que mirar con actitud, no de recelo, pero sí con actitud crítica a lo que se hace, si efectivamente se está haciendo bien, y porque no necesariamente, digamos, por ser moderno es bueno, ni mucho menos, a veces es exactamente al contrario. Pero lo que usted dice, qué tan útiles son las prácticas ancestrales, en algunos casos sin duda lo es. La pregunta que queda abierta en la crisis ambiental es que si son suficientes las prácticas ancestrales. ¿No? Eso lo dejamos para el último punto, ¿ya? Pero hay que apuntarlo como tema de agenda. Me parece que es un punto que usted está aportando, efectivamente. Digamos, ¿cuál es la actualidad de las prácticas ancestrales? ¿Siguen siendo útiles? Sí, ¿no? ¿Cuándo sí? O siendo útiles, siendo sanas, además, son suficientes frente a los grandes cambios. Es como que se mueve todo el piso, se mueve todo el suelo, cambian todas las condiciones que antes no existían cuando se diseñaron esas prácticas ancestrales. Entonces es un cambio tan profundo que no sabemos si esas prácticas, digamos, si van a ser suficientes a pesar de su bondad, su calidad y que haya demostrado durante tanto tiempo su eficacia además, ¿no? Su capacidad de servir. Entonces, pero es un punto que sí debe estar en nuestra agenda de resiliencia, ¿no? Las prácticas ancestrales. Tenemos que considerarlas como, digamos, cómo puede ser un factor, un elemento que consolide la resiliencia de nuestra comunidad. Bueno, voy a poner el otro video, si están de acuerdo, ¿ya? Porque el tiempo tiene su tiranía también, Alonso, ¿verdad? Este trata sobre el deshielo, ¿ya? A ver si yo... Ahí se ve, ¿estoy compartiendo o no? Sí, la compañera Liliana había solicitado decir algo. Pero pongamos tiempo, ¿ya? Sí. Tiempo a las intervenciones, brevemente, por favor. Compañera Liliana, sí te escuchamos. Sí, seré muy sucinta y breve porque estamos contra el tiempo. Soy Liliana Alzamora Flores de Piura, de la región San Lorenzo, especialmente provincia Piura. Nosotros padecemos dos situaciones extremas, como ya lo dijo anteriormente el ponente, padecemos de estrés hídrico y de inundación. Tenemos competencia también por el agua, competencia por el agua en el sentido de la agricultura intensiva y de la amenaza de dos pretendidos proyectos mineros en cabecera de cuenca.
La situación es que, especialmente de mi territorio, de la colonización e irrigación San Lorenzo, nosotros tenemos un reservorio de San Lorenzo. El reservorio viene de las vertientes de los páramos, y en los páramos, que es la provincia de Ayabaca, están las reservas de agua y también los bosques de neblina. Pero ahí hay un pretendido proyecto minero que ya hemos venido luchando varios años y se lo pasan de empresa a empresa. Entonces, en los lugares donde ya se genera minería, la hacen minería a tajo abierto y usan cantidades de agua que van a los relaves y contaminan más. Tambo Grande le dijo no a la explotación minera, y si se hubiera dado la explotación minera en Tambo Grande, el río Piura se hubiera desbordado y la inundación hubiera sido con metales pesados y hubiera sido catastrófico. Pero no solo es la competencia por el agua, también tenemos los cultivos. En la colonización San Lorenzo hay muchas hectáreas donde se cultiva arroz, y el cultivo de arroz también degrada los suelos. Por lo tanto, la solución sería una alternancia de cultivos en estas zonas. Y otra situación que se podría dar en las zonas intangibles de las reservas de agua, como los páramos y los bosques de neblina, y también el ordenamiento territorial. Pero desgraciadamente todo esto va bien amarrado con lo que es la economía, y bueno, estamos en esa situación. Y actualmente nosotros estamos proponiendo, como yo pertenezco a la plataforma Inundación Nunca Más, el tratamiento integral de la cuenca, porque a los ríos en la costa se les desvía la cuenca, y cuando llueve y llueve, el río busca su cauce normal. Tenemos que tener algunas actividades preventivas, y el error de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en estos momentos es el tratamiento del río en la parte baja. Eso no va a permitir que no nos inundemos, nos vamos a inundar, porque el tratamiento tiene que ser integral desde los bosques de neblina, donde se cumplan los componentes de arborización y cuidado de los bosques. Bueno, es un excelente resumen de la situación regional de Piura, ¿no? Yo estoy al tanto porque converso con amigos porque yo también soy piurano, ¿no? Entonces converso con amigos que están allá y están en esta plataforma que usted ha mencionado. Estoy hablando de Fidel Torres, en este caso, por ejemplo. Y sí, o sea, el resumen que usted ha hecho es bastante bueno. Lo comparamos con Tacna, ¿no es cierto? Con la intervención del ingeniero con Tacna. Es el mismo país, la misma costa, en el extremo norte y en el extremo sur, ¿no? Con problemáticas, con características muy comunes, como que el agua viene de la sierra, por ejemplo, y el tema de las fuentes de agua es fundamental, y también con características muy locales muy distintas. Entonces, ese es el tema, cómo se manifiesta la crisis planetaria en cada región donde estamos. Ese es el deber que tenemos que tenemos cada uno, la tarea, digamos, que tenemos cada uno, saber situarnos lo mejor posible, de la manera más científicamente informada, socialmente informada, interculturalmente informada, como antes decía Ernestina, también interculturalmente informada. Y de esa manera ver, digamos, la situación, ir monitoreando los cambios, la situación, y encontrar ahí las soluciones que tocan, que van a ser distintas, dentro de un cambio ahí sí común de política, porque la política, si hay temas de política nacional que tienen que ser ventiladas en una agenda, que es tema de la última sesión, ¿no? ¿No es cierto? Una agenda de resiliencia que es local, pero no puede dejar de ver aspectos de política nacional y mundial, ¿no? Global. ¿Está bien? Entonces pasamos a ver este video que tiene que ver con los glaciares. La región del Callejón de Huaylas es una región muy singular en el Perú.
porque está, como sabemos, entre dos cordilleras, ¿no? La negra y la blanca justamente se llama así por los glaciares, supuestamente eternos, pero ahora sabemos que se están derritiendo. Antes hablaba de los hielos eternos, ahora sabemos que se están derritiendo, desgraciadamente, a un ritmo demasiado rápido. Y además es una zona de alto riesgo de inundación, terremoto, recordamos el terremoto del 70 y lo que pasó con Yungay, como, digamos, sepultada por esa cornisa del Huascarán que se desprende, pero no es solo Yungay lo que pasó ahí, sino todo ese callejón tiene lagunas, deshielos, etcétera, y hay sitios que tienen que ser monitoreados continuamente por el riesgo de catástrofe, ¿ya? Cuando uno está ahí, realmente es impresionante, digamos, la singularidad, la condición tan especial de esa región, ¿ya? Vamos a hablar ahora de del deshielo de los glaciares peruanos, ¿ya? Aquí tratan de un juicio con una empresa alemana que se llama RWE, en inglés dicen RWE, ¿ya? RWE, que produce energía. No nos interesa tanto el detalle de la disputa, sino este tema de cómo se produce el deshielo de los glaciares, ¿de acuerdo? Un campesino de la Cordillera Blanca de los Andes peruanos protagoniza una batalla legal para que la justicia alemana declare al gigante energético RWE responsable del deshielo de un glaciar en Perú. Saúl Luciano Yuya responsabiliza a la empresa por sus emisiones de gases de efecto invernadero, en una singular denuncia que busca sentar un precedente global. Lo que espero conseguir con esta demanda es que la empresa que ha contaminado, que ha causado este desglaciamiento, que se ha formado la laguna, ha crecido, que se responsabilice por los daños medioambientales que ha causado y que él aporte lo que corresponde. Los glaciares de Huaraz se derriten por el cambio climático y los campesinos temen las consecuencias dañinas que provoca en el medio ambiente. O sea, como ciudadano y como que estás en la zona de riesgo, sabes que hay empresas o industrias grandes que han causado esto y te sientes pues impotente, ¿no? De no poder hacer nada, y con esta demanda pues al menos estamos intentando algo. Temen que se desborde de nuevo la laguna Palcachoca, como en el siglo pasado cuando murieron unas 1.800 personas en Huaraz. Luego el volumen se redujo casi 96% durante más de 30 años. Pero con el deshielo de los glaciares del Parque Nacional Huascarán, el nivel de la laguna ha crecido casi 12 veces desde 2003. Se puede caer, se puede desprender una parte de la montaña, de la roca de la montaña, y se puede caer al agua provocando un oleaje que supera este dique y se va abajo hacia la ciudad de Huaraz, arrastrando todo lo que está en el camino, con toda esta agua, con hielo, podría arrastrar a los árboles, las vacas, las casas, todo que está en el camino. Y esto afecta a casi toda la parte céntrica de Huaraz, y unos 50,000 personas viven en la zona de riesgo. La superficie alrededor de Palcacocha ahora es solo tierra y rocas. En los últimos 50 años, Perú perdió el 51% de sus glaciares y hay 5 cordilleras en proceso de extinción. Otra preocupación también es la sequía en los acuíferos, que son el suministro de agua para unos 120,000 habitantes de Huaraz. El campo, la tierra necesita humedecerse para poder sembrar. Y si no hay lluvia, toca regar con el agua que baja de las montañas. Y esa es la preocupación. Si ya hemos notado que la cantidad de las aguas que bajan de las montañas ha disminuido, ahí se puede notar y eso preocupa. La ONG ambientalista Greenwatch respalda el intento de fincar responsabilidad en el cambio climático a la empresa RWE, que opera en 27 países del mundo, incluyendo Chile o Brasil, pero nunca se ha instalado en Perú.
La manera en que la demanda ha sido presentada es David contra Goliat, pero de lo que realmente se trata es de que las compañías se responsabilicen por lo que han hecho siempre, y creo que es posible hacerlo bajo la ley. La causa contra la empresa productora de energía comenzó en 2015. En primera instancia, la demanda fue desestimada, pero esa decisión fue apelada. En el marco de esta apelación, un grupo de expertos visitó esta semana Huaraz para determinar el grado de riesgo para la ciudad y sus habitantes a causa del deshielo. La empresa energética indicó a la France Press que el reclamo fue rechazado en primera instancia por no tener bases legales y no cumplir con las leyes civiles alemanas. RWE sostiene que según las leyes, los emisores individuales no son responsables por procesos arraigados universalmente y efectivamente globales como el cambio climático. Bueno, a ver. Ajá. Ajá, espérate que se me ha colado aquí otro video que no viene al caso. Entonces, conversemos sobre este video. La información de los glaciares, el Perú en los últimos 50 años, según este documental de la televisión francesa, o del, sí, pues, de la agencia francesa, se ha perdido el 51% de los glaciares. No solo es el Perú, es el mundo entero. Por eso dice que esta empresa RWE alemana se defiende con la ley de que una empresa individual no es responsable de procesos más grandes. Pero en fin, ese es un tema jurídico que también es importante, pero que no es nuestro centro ahora. Aunque sí la vía judicial existe, ¿no? En Ecuador ha habido un caso famoso, por ejemplo, en relación a petróleo, pero ahora lo que nos interesa es ver cómo se manifiesta regionalmente el cambio global en el caso de la pérdida de los glaciares en esta región, en este espacio singular que es el Callejón de Huaylas. Pero por supuesto, igual está pasando con el Huaytapallana, este nevado que está cerca de Huancayo, cerca entre comillas, pero digamos en esa zona, y así, ¿no? Igual en los glaciares del sur, ¿no? En la cordillera de la Usangate, etc. Entonces, esta idea de cómo se manifiesta la crisis en cada sitio, ¿no? Esa idea de manifestar, expresarse, ¿no? Por ejemplo, calentó el agua y con la ebullición y al lanzar humo, y si uno tiene esas teteras que sueltan un poquito cuando tienen la presión de la mayor cantidad de vapor que se está produciendo porque ya está habiendo ebullición en el hervor, ¿no? Del agua pues, que ahora ya está hirviendo, suena el pito, ¿no? Entonces ahí esa es una manifestación, ¿no es cierto? O sea, en cada sitio se expresa, se manifiesta de distinta manera la misma crisis global, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay preguntas sobre este tema o quisieran participaciones, pero hay que tratar de ser breves, ¿ya? En la medida de lo posible. Han sido excelentes intervenciones antes, pero siempre es bueno intentar ser breve. Alonso, tú estás dirigiendo, Sí, ¿verdad? estoy dirigiendo, pero no hay, no han levantado la mano. ¿Alguna pregunta entonces? No en todos los sitios del Perú hay glaciares, cerca, pueden estar lejos, pero el agua que, por ejemplo, que tenemos en Lima viene de la cordillera, ojo, en fin, a veces está lejos, pero este deshielo, esta pérdida de los glaciares es muy grave e incide sobre este proceso de desertificación, además de incrementar el riesgo en ciertas zonas, como hemos visto en la región de Huaraz. Entonces vamos al siguiente video, ¿ya? El siguiente video que trata de la Amazonía. Ajá, y también es recontra político, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo, ¿ya? Un segundo.
Perdonar mi técnica, siempre soy un poquito lento, o como dicen mis amigos, lenteja. Ajá, entonces voy por el siguiente video. Ajá. Entonces yo tengo que compartir, Alonso, ¿cierto? Entonces ahora tengo que compartir pantalla. Compartir. ¿Se está viendo? Sí. Ya, entonces adelante. Entonces el video se llama ¿Podrá Brasil salvar el Amazonas esta vez? Bueno, no solo es el Amazonas, ¿no? Es toda la Amazonía, toda la gran formación ecológica que es la Amazonía. Difícil de imaginar que el país responsable de esto fuera en su día pionero en la lucha contra la deforestación. Este hombre se ha convertido en un símbolo de la destrucción de la Amazonía brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro. Su política destruyó amplias zonas de la selva amazónica. Durante los últimos 4 años, la Amazonía fue un lugar sin ley. Pero eso no siempre fue así. Con anterioridad, Brasil había sabido proteger sus selvas. En tan solo 8 años logró reducir la deforestación de la Amazonía en un 80%. Esta política comenzó con el nuevo milenio bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cómo van a cambiar las cosas ahora que Lula está de vuelta? Brasil ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. ¿Es posible combatir nuevamente la deforestación? Lo que los políticos brasileños hagan con la selva amazónica nos concierne a todos, por mucho que Bolsonaro no lo vea así. La Amazonía es nuestra, no de ustedes. Los más afectados son, por supuesto, los millones de personas que viven en la región, además de las cientos de miles de especies animales y vegetales. La selva amazónica absorbe enormes cantidades de CO2, evitando así el calentamiento global y escenas como estas en todo el mundo. Mitiga el cambio climático, pero con la deforestación lo destruimos, lo que contribuye a acelerar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Esta es Luciana Gacci, del Instituto Brasileño para la Investigación Espacial. Dice que actualmente la Amazonía emite más dióxido de carbono del que absorbe. El motivo es la agricultura de tala y quema muy extendida en la región. Si no detenemos inmediatamente este proceso, perderemos esta parte de la selva amazónica. Será un punto de inflexión. Una perspectiva desoladora. ¿Qué posibles soluciones podría haber? Pero antes, un breve repaso a la historia. ¿Por qué hemos deforestado el 17% de la Amazonía? Naturalmente, por dinero. Y esto se remonta a la década de 1970. Hasta entonces, la Amazonía se mantenía aún prácticamente intacta, pero el régimen militar decidido a impulsar el crecimiento económico del país vio en la explotación de la mayor selva tropical del mundo el instrumento para ello. El régimen militar veía la Amazonía como una región a conquistar. Ilona Szabó es la presidenta del Instituto Igarapé, un laboratorio de ideas sobre cuestiones climáticas y de seguridad. El gobierno pagaba a la gente para que fuera a la selva amazónica con la promesa de que todo lo que talaran se lo podían quedar. El gobierno quería que la gente se estableciera en la selva. La consideraba una región inhabitada, pese a que allí vivían muchas comunidades indígenas. Construyó entonces una gigantesca autopista a través de la Amazonía y animó a los brasileños a trasladarse allá para talar árboles y criar ganado, actividades que resultaron muy lucrativas. Sobre todo porque cada vez más personas en el mundo comían carne y los ganaderos necesitaban soja, rica en proteínas para los animales. Cada vez más selva fue destruida por el ganado y la soja. Las leyes se volvieron más estrictas, lo que no impidió que la deforestación continuara de forma ilegal. Hasta que en 2003 Lula asume la presidencia de Brasil en momentos en que la deforestación alcanzaba sus cotas más altas. Nombró como ministra de Medio Ambiente a Marina da Silva, que hizo de la Amazonía un asunto prioritario.
Entre 2004 y 2012, la deforestación de la Amazonía disminuyó en un 80%. 3 medidas hicieron esto posible. La primera, una extensa ampliación de las zonas protegidas. En 2010, más del 40% de la Amazonía se encontraba oficialmente bajo protección. Estas zonas incluyen reservas naturales y territorios indígenas. Esos territorios eran especialmente importantes, ya que los pueblos indígenas protegen la selva. Las comunidades indígenas administran estas tierras desde hace siglos. Esta es Adriana Ramos, activista por los derechos indígenas y el medio ambiente. La forma en que los pueblos indígenas tratan la selva hacen que estas zonas protegidas sean tan importantes. Las nuevas medidas de protección tienen un efecto disuasorio. En el momento en que tienes una zona protegida, queda claro que ya no se puede ganar dinero con esa tierra. Y en las zonas no protegidas, los terratenientes tampoco podían deforestar ilimitadamente. Solo se permitía explotar el 20% de su tierra. La segunda medida importante fue intensificar la vigilancia, modernizando su sistema satelital para detectar la deforestación en tiempo real. También mejoró la formación de las autoridades medioambientales y las fuerzas del orden. La tercera medida fue enfrentarse a las cadenas de suministro. En esto, la presión de la sociedad civil tuvo un rol muy importante. Greenpeace publicó estudios que establecían una relación entre la deforestación y la compra de soja y carne de vacuno. El clamor público dio sus frutos y condujo a una moratoria de la soja y la carne de vacuno que prohibía la compra de estos productos si procedían de áreas recién deforestadas. Unos 18.000 kilómetros cuadrados de selva se salvaron en una década gracias a la moratoria de soja. Y al mismo tiempo, la economía en la región amazónica siguió creciendo. El rendimiento agrícola incluso aumentó, mientras disminuía la deforestación. Esto se debe a que antes los agricultores no explotaban sus tierras de forma eficiente y los pastos permanecían a menudo vacíos. Ahora, en cambio, utilizaban esos pastos vacíos para cultivar y criar más ganado. Todo esto suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Así es, porque en 2013 volvió a aumentar la deforestación. Los aliados conservadores de la agroindustria ejercieron mucha presión para que se suavizaran las leyes de protección de la Amazonía. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura en la selva, como esta presa, que fue aprobada nada menos que por el presidente Lula. Pero todo dio un giro realmente a peor en 2019. Jair Bolsonaro jura su cargo. Su programa de gobierno era declaradamente antiambientalista. Hay estos ecologistas. Cuando pueda, los mando al Amazonas. Como les gusta tanto el medio ambiente. Esa idea de los años 70 de que la deforestación es la llave para el crecimiento económico estaba de vuelta. Bolsonaro fomentó la explotación minera en territorios indígenas y debilitó las agencias medioambientales con un fuerte recorte de su presupuesto y despidos. Propició una expansión de las actividades delictivas ya existentes. Las redes criminales pudieron organizarse mejor y canalizar hacia la explotación de la Amazonía más recursos procedentes de otros sectores económicos ilegales. La destrucción ilegal de la selva amazónica estrechaba así sus vínculos con el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. La tasa de deforestación se disparó en los 4 años siguientes. Es muy duro ver cómo la humanidad avanza cada vez más rápido hacia el colapso. Pero Bolsonaro no fue reelegido. Lula lo derrotó por un estrecho margen en 2022. Asistió poco después a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Envió más fuerzas del orden a la Amazonía para frenar la tala de árboles y el robo de tierra. En enero de 2023, la deforestación ya había disminuido un 61% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero Lula no lo va a tener fácil. Brasil ha cambiado mucho. Es otro país, de eso no hay duda. Eduardo Viola es docente en la Universidad de Sao Paulo, de un montón de nuevos retos, como la reconstrucción de las instituciones que desmontó Bolsonaro. Lo que cuenta la gente que asumió ahora su cargo es inconcebible. No existe información sobre lo que ha pasado en los últimos años, ni cuánta gente que trabajaba en la administración pública tuvo que irse.
La buena noticia es que la antigua ministra de Medio Ambiente de Lula está de vuelta, pero su ministerio se enfrenta ahora a una selva repleta de redes criminales y sus vínculos ilegales. Además, el lobby de la agroindustria es muy poderoso. Lula ganó las elecciones, pero el Congreso no lo tiene necesariamente de su lado. Las fuerzas que favorecen las actividades ilegales en la Amazonía son ahora políticamente mucho más fuertes que hace 20 años, tanto a nivel local como estatal. Esas fuerzas ya debilitaron las leyes en años anteriores y seguirán haciéndolo mientras se benefician de la creciente demanda de los productos agrícolas brasileños. El mundo se está comiendo la Amazonía al consumir carne de vacuno, soja y maíz. Gente, dejen de comprar productos de la Amazonía. Son muchos los retos para el gobierno de Lula, pero también las oportunidades. La posibilidad de mejorar la productividad del suelo y de practicar la agricultura de forma más eficiente, de promover una economía verde y regional sostenible sin talar árboles, o también la comercialización de productos de la selva y el ecoturismo. Brasil puede compartir sus conocimientos con otros países selváticos como Indonesia o la República Democrática del Congo. Espero que volvamos a la escena mundial no solo como una fuerza verde, sino como una fuerza generosa que anime a los demás. La cooperación internacional es clave. Salvar la Amazonía tiene su precio, pero si no la salvamos, pagaremos todos un precio mucho más alto. Ajá, ajá. Espérense, que se me ha colado ahí se me ha colado un video, espérense un segundo. No, ya no. Ya no, ya dejé de compartir, ¿no es cierto? Gracias. Me ha vuelto el alma al cuerpo, Ernest. Entonces, voy a poner mi video exactamente. Gracias, Alonso. Mi cámara, acá estamos. Este video es extraordinario, ¿no es cierto? O sea, es un resumen del conjunto de factores de la destrucción de la Amazonía, de sus instrumentos jurídicos, institucionales, de las formas, del papel de la política, o sea, de cómo electores que no tienen nada que ver con el Amazonas van a decir quién gobierna, por ejemplo, nada que ver, porque no viven ahí, me refiero, aunque se puedan beneficiar de una explotación ilegal también, perdón, ilegal, pero también legal, ¿no es cierto? Controlada, es también histórico, ¿no? Se puede hacer un perfecto paralelo con el Perú, ¿ah? Se puede hacer un paralelo con el Perú, porque no se olviden que en el Perú, desde los años justamente, especialmente 50, pero especialmente 60, es cuando comienza una nueva era de colonización, así llamada colonización de la Amazonía, por la llegada de colonos, ojo, muchos campesinos de la Sierra de Piura, de Cajamarca, etcétera, hacia territorios donde estaban los pueblos indígenas del norte, Aguajú, Guampís, otros de San Martín y así, ¿no? En todas las ejes selva del Perú y la selva también. Empieza en los 70 la política petrolera, digamos, se vuelve eficaz porque descubren pozos, en fin, arranca todo el proceso de explotación de hidrocarburos más moderno, si quieren. Entonces se puede hacer un paralelo, ¿no es cierto? Si bien con otras condiciones políticas, Brasil es un país ahora con 200 millones de habitantes, el Perú está con un poco más de 30 millones, 33, no me acuerdo cuánto ahora, pero por ahí. Entonces, pero el video muestra el conjunto de factores, ¿vieron? Que hay que tener en cuenta
En este caso, la Amazonía es un gran ecosistema donde hay, entiendo, 9 países vinculados, porque Perú, por ejemplo, está es el origen del río Amazonas, además. Bolivia tiene una gran región amazónica, Ecuador también, Colombia, y así, ¿no? Podemos, o también la zona del Orinoco, que también es incluida en todo este gran, la Guayanas, entonces estamos hablando de un continente, la casi totalidad del subcontinente incluido en ese tema, ¿no? De Sudamérica. Entonces, por complejo que sea, es un gran tema de importancia global, le interesa a todo el mundo y nos afecta a nosotros directamente, porque sea porque estamos involucrados, sea porque destruimos la Amazonía, no paramos de destruir la Amazonía. También acá hay la tasa de deforestación, una medida, ¿no? Habría que ver en cuánto está. Está el tema de su monitoreo, de tener información veraz al respecto, actual, transparente, ¿no? Donde todos estemos enterados qué está pasando exactamente con la Amazonía. Está el impacto en cada uno de los pueblos indígenas y en la región misma. Está la acción de los gobiernos regionales, que no siempre es la mejor, ni mucho menos. Pensemos en Madre de Dios con la expansión de la minería ilegal, la contaminación de esa gran cuenca que es parte es una subcuenca de la cuenca del Amazonas, ¿no? De la gran cuenca del Amazonas. Entonces, el video nos invita a pensar ese conjunto de factores que intervienen, ¿no? Y a situarnos nosotros también como peruanos y peruanas, pensar nuestra localidad en ese gran contexto en el que estamos moviéndonos. Porque, por ejemplo, lo que está señalando en Brasil, lo que ocurre en una aldea, en un pueblo específico, es fundamental para todos, pero se vive de una manera distinta. Pero no puede actuar si no tiene en cuenta todos los factores que está considerando, en este caso, el informe de manera tan precisa y tan integral, ¿no? Bueno, no sé, ¿abro comentarios o cuánto tiempo tenemos, Alonso? ¿Tenemos tiempo? ¿Quieren verlo otra vez porque es muy denso? O en fin, ¿cómo lo estás viendo, Alonso? Son 7:30, Javier. Tenemos 7, sí, un poquito más, ¿no? Media Y hora termina aproximadamente. Ya, hay una intervención. Perdón, Angie levantó la mano, sí. Ya, y de ahí vemos si lo vemos de nuevo. Dale, controlemos el tiempo, Angie, ¿ya? Ya, genial. Bueno, gracias, Javier. El video, como dices, es muy preciso y me parecía que hay mucha similitud. De hecho, también lo comentaban los compañeros con el caso peruano, ¿no? Yo vivo en Loreto, en Iquitos, y estos conflictos entre Estado, el sector, las empresas, ¿no? Aquí, sobre todo, lo que lleva al conflicto es la explotación de la madera. Entonces, hay un tema ahí porque hay una parte de la sociedad civil que junto con los pueblos indígenas y sus organizaciones pelean, es básicamente un escenario muy parecido, ¿no? Pelean por la protección de territorios y por el otro lado están las empresas, el sector de empresarios que pelean más bien porque se proteja lo menos posible e incluso hace poco hay un tema que ha estado que sigue en debate en realidad, sobre la protección de los pueblos indígenas aislados, ¿no? Se habla de estos indígenas que todavía viven en situación de aislamiento, también por una cuestión de manera voluntaria, pero como una consecuencia de lo que fue la época del caucho, un evento tan traumático que algunos pueblos decidieron simplemente aislarse y ya no mantener contacto, y otros que están en situación de contacto inicial. Entonces, están por un lado organizaciones de la sociedad civil con los pueblos indígenas que, bueno, están luchando por defender a estos pueblos aislados y al mismo tiempo a los bosques en los que estos pueblos viven. Por otro lado, el sector privado, pero que además tienen al gobierno regional, en este caso como su aliado,
Entonces hay un gobierno regional que toma postura a favor del sector privado y y es una postura que va en contra de la defensa de los territorios, pero también de la vida misma de estos pueblos, ¿no? Y de otros pueblos indígenas también. Y que no solo se queda en el ámbito regional, sino que luego escala al ámbito nacional y hay congresistas y hay todo un movimiento mucho más grande intercediendo por no solo evitar que se protejan territorios, sino que además las leyes retrocedan, ¿no? Había un tema con la ley Piazzi, que es la ley que protege a los pueblos indígenas aislados, y un congresista de los congresistas por Loreto, de la bancada fujimorista, que pretendía que esa ley sea cambiada por una ley mucho más suelta y que incluso era inconstitucional. Entonces, creo que lo que veíamos en el video es algo que está muy presente en la realidad de la Amazonía peruana. En este caso, me parece no tanto por el crecimiento de la agricultura, sino más bien es por el aprovechamiento forestal, netamente, en el caso de Loreto al menos, y últimamente además por la minería. Y ahí sucede otra cosa también, ¿no? Así como por un lado se valen de lo que ya es como legal, de lo que está dentro de la normativa, pero también incluso como queriendo retroceder en normativa, también está lo ilegal y de cómo lo ilegal se quiere acomodar a lo legal, ¿no? En la Amazonía no está permitido la minería en los ríos, por obvias razones, ¿no? De los ríos se depende, de ahí se saca el agua, pero como está aumentando estas, también vimos un caso de un congresista que pretendía, eh, a través de un proyecto legislativo, que la minería en los ríos sí se permita, ¿no? Incluso, y eso obviamente iba a atentar directamente contra el derecho a la vida, a la salud y el ambiente, etcétera, ¿no? Porque la minería en los ríos se realiza con mercurio. Me parecía importante contarles eso un poco también como para describir cómo el panorama es parecido, pero también con sus diferencias, ¿no? Según cada región. Y bueno, ese es en el caso de Loreto. Sí, pero muchas gracias. ¿Es Angélica o Ángela. Ángela? Digamos, las intervenciones que hemos tenido muy bien informadas sobre cada sitio, Piura, Tacna, Loreto y también sobre el tema de pueblos ancestrales, entiendo, de conocimientos centrales, entiendo desde Cusco, ¿verdad? Entonces, esa es como Ángela ha explicado, hay una conexión clarísima entre política, empresa formal o no formal, o mejor dicho, actividades no necesariamente empresariales, pero actividades eficaces, digamos, en explotación de recursos, incluso ilegales, y, digamos, cómo afectan a pueblos indígenas, en este caso en aislamiento voluntario, pero también otros, ¿verdad? Y a la población en general, porque todo el conjunto de la población es la que queda expuesta a estos impactos, ¿no? Me parece que vamos bien encaminados en ir formando redes bien informadas. Hay que potenciar y compartir esta información porque si se queda en cada región, no podemos ir teniendo una visión integral y al mismo tiempo diferenciada, focalizada de lo que pasa en cada sitio. Entonces, me parece que eso es un elemento clave para lo que llamamos construcción de una agenda, ¿no es cierto? De resiliencia. No sé si hay otras intervenciones. Bueno, el video lo pueden consultar en la grabación, pero ¿tienen algunas preguntas, algunas intervenciones más? Parece que no continúa, Javier. Ya, entonces miren, yo podríamos pasar al último, a la última punto, que es la pregunta que les he hecho.
¿cómo estamos situados cada uno frente a los impactos? Por ejemplo, en el caso de las 3 intervenciones, las 4 intervenciones, se han referido a cómo en cada sitio la población o ciertos sectores de la población están expuestos a los impactos de la crisis y cuáles son sus condiciones de resiliencia, ¿no es cierto? En todas estas intervenciones uno puede distinguir estos dos elementos, pero yo extiendo la pregunta a todos, ¿no? ¿Qué tanto, cómo estamos situados en esta crisis planetaria, en sus manifestaciones? Si hacemos un examen de conciencia, como diríamos, como nos decía en el catecismo de niños, no sé, si hacemos un examen de conciencia, ¿cómo estamos en cada sitio? ¿Bien informados? Tenemos esta visión, por ejemplo, es cierto que muy sintética que han presentado Ángela, que ha presentado el ingeniero de Tacna, y las otras intervenciones, pero sobre Piura, no me acuerdo mi paisana cómo se llama, pero yo les haría esa pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos bien informados? Es cierto que han tenido poco tiempo, pero los que han intervenido, pero nos han dado una muestra de que hay posibilidad y capacidad significativa para estar bien informado y para posicionarse como actor, además, ¿no es cierto? Buscando medidas precisas, ¿qué hacemos en Tacna? O esto nos está pasando en Piura, en fin, y en Loreto pasa esto. En Loreto intervino también Ángela en el caso de esta ley de los PIASI, de los pueblos indígenas en aislamiento. Intervino un actor, ¿no? Y que intervino actores de Hollywood, ¿no? O actrices, no me acuerdo. Sí, el actor que hace de Hall, ¿De qué? de Hall, de uno de los Vengadores. No Sí, no recuerdo me el acuerdo. nombre del actor, pero me acuerdo de su personaje. Sí, 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 pero digamos fue increíble porque eh, tenían que intervenir, bueno, son gente que está en plataformas, ¿ah? Luchan, ¿no? Matt Damon, no sé qué, o sea, no son unos frívolos, están ahí metidos, ¿no? Este, y tuvo impacto en el espacio público, ¿no? Porque si no, esto pasaba, digamos, a veces pareciera que a la política peruana, a la esfera, digamos, la política en Lima le interesa más el escándalo internacional que otra cosa, ¿no? En fin, a eso me refería. ¿Quieren intervenir? A ver, para ir conversando. Ajá. Entonces, yo les hago una pregunta. Si no quieren intervenir ahora, pero sí en la próxima sesión, ¿ah? Vamos a tratar el tema justamente de la agenda. Hola, hola, ¿puedo participar? Claro. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, disculpen la intervención. Soy Edwin Achan, ya habla desde la provincia de Yavaca, región Piura. Bueno, soy dirigente de una comunidad campesina de Llanto, donde tengo problemas de originar un proyecto, que es el proyecto Río Blanco más grande, digamos, en América Latina, que quiere destruir donde nace la fuente de agua que da vida a la región Piura. Ajá. Ya, mire, la finalidad es que nosotros como, bueno, yo soy dirigente, bueno, soy secretario de RONA, también tengo mis compañeros y estamos un poco preocupados donde a veces el Estado quiere intervenir también ahí, militarizar, claro, la zona para dar ese proyecto. El proyecto Río Blanco, no sí tendrá, es de nacionalidad china, es Swing Mini, es de nacionalidad china y en el año 2005 hubo una matanza de gente, pues, fue una empresa Majas, fue de Inglaterra y ahora lo ha vendido a los chinos. Entonces ellos pretenden destruir esa cordillera. Pues, tan presto que se conecta a los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Ecuador y hasta llega hasta las Pampas Galeras de Argentina. Pues. Y entonces esa es la preocupación. Entonces, bueno, ya que esto se
se está tratando este medio de poder informar y queremos que no tenga algún alcance. Nosotros, digo, queremos dijo, hacer un reportaje a nivel nacional y mundial para que vean dónde va, más claro que se va a perder la vida, más claro. Nosotros estamos luchando, llevamos como 20 años de resistencia. Sí, así es, Edwin. Es una historia, incluso ha habido una manifestación un comunicado de los obispos de la región, ¿no? Recientemente. Sí, hemos tenido marchas en Ayabaca, que fue el 22 de mayo, y el otro el 14 de junio en Huancabamba, y supuestamente, y nosotros seguimos, dijo latentes, y queremos buscar apoyo, ver cuál sería la salida. Nosotros queremos, dar a conocer, a través de un reportaje, la importancia de los páramos que tenemos, por ejemplo, que conecta tanto Ayabaca, Huancabamba, Cajaén, San Ignacio, todos esos valles desaparecidos en el del proyecto Río Blanco. Todos eso queremos ya denunciar a nivel internacional, ver qué salida nos pueden dar. Bueno, es la preocupación que nosotros sentimos como ayabaquinos. Así es, así es. Es un caso que entiendo que se está convirtiendo en emblemático y es uno de los más actuales en el país, ¿no es cierto? Digamos, está bien que incluyamos tu reflexión en esta sesión. Ahora, regresemos al conjunto, no para perderlo, sino vamos construyendo este concepto que es el que Edwin está mostrando, que es justamente cómo son nuestras condiciones locales, regionales, cómo están articuladas a nivel global, a la empresa, etcétera. Eso es importante que en cada sitio tengamos claridad. Sí, ¿Aló? Sí, tiene toda la razón, como le digo yo. Ajá, así es. Y compartir la información, que es el elemento que todos han agregado, ¿no? La preocupación en Tacna, nos quedamos sin agua, ¿no? Estamos enfrentando esta cuestión de la gestión federal de la cuenca, que incluye las cabeceras altas, la región donde está Edwin en Ayabaca, en fin, y Loreto, ¿no? Cómo está conectado con la Amazonía en Brasil, es parte del mismo ecosistema, pero la gran... La misma cordillera, sí. Sí, llega hasta el Pacífico, como le digo yo, es la misma cordillera. Como hemos hecho un último estudio y al dar este proyecto afectaría a la Amazonía, tanto a los países de América del Sur. Sería bien destructible, digo, tanto para Brasil, Colombia y Ecuador. Como digo, es que la cordillera es la misma, pues. Claro, o sea, en realidad, los ecosistemas de altura no solo, digamos, abastecen hacia la vertiente occidental, o sea, hacia Piura, como también forman parte de la cuenca amazónica, ¿no es cierto? La cuenca amazónica, y luego la cuenca de Catamayo Chira y la cuenca de Catamayo Chira, que es, y también la cuenca del Pacífico, como le digo yo, al lado del para el lado de Huancabamba también, ¿no? Del río Huancabamba. Y también eso afectaría, como digo, y entonces, como digo yo, esa es la preocupación que nosotros como dirigentes tenemos, como digo, sería que nos den un alcance para nosotros, sacar un reportaje a nivel local, mundial, para que vean dónde nacen los páramos, cómo conecta, digamos, el páramo a los países de América del Sur. Y eso es... Bueno, sí, digamos, estaría más allá de digamos, del curso intentar dar un alcance, no tendría esa capacidad. Pero sí, digamos, incluimos, digamos, cómo razonar estos temas de manera como lo están haciendo ustedes, y dando elementos para esa reflexión de cada uno con estos alcances que les... Claro, sí, compañero, yo sería bueno de la idea que usted me brinde su número, dijo, para estar en contacto, a veces para coordinar, dijo, con los dirigentes tanto provinciales. Bueno, sí, vía Alonso podría darle mi correo electrónico y ahí nos ponemos en contacto, ¿ya? Claro, sí. Entonces me lo envía aquí al grupo que estamos ahí agregados, me lo envía para yo agregarlo, compañero, para estar, más en contacto, porque como le digo yo, nosotros estamos, preocupados por este tema, como le digo, con la destrucción, como le digo yo, a veces a varios compañeros queremos, unir esfuerzos, como le digo ya, para empezar a trabajar, full, porque se va a perder la vida. Por ejemplo, Piura,
el departamento que produce, donde nacen las aguas, exporta mango, uva que manda a Estados Unidos, Europa. Le digo, ya, y al darse la contaminación ya no produciría eso. Solo se vería Ahora, normal agua ya. Sí. Edwin, en Piura están bien organizados, ¿no? Entiendo que, como tú has dicho, ya llevan más de 10 años, ¿no? No me acuerdo cuántos 20, años. 20 años. Sí. Ya tienen experiencia, están organizados, ¿no es cierto? Sí. No, Sí. claro, estamos bien, sino que lo malo es que el Estado quiere militarizar la zona, digamos, porque tenemos un gobierno que dedicado, más claro, dijo, a vender el país, y es el problema, pues. Entonces, como le digo yo, eso es lo que, sí, es lo que, digamos, puede dar un decreto. Es que se quiere militarizar, es como Puno, digamos, algo así. Claro, sí, como Puno quiere igual, porque como le digo, que ese proyecto, como le digo, tiene 20 años, como le digo, usted sabe que los chinos también han comprado, la misma empresa ha comprado en Argentina, no sé en qué lugares, que también yo tengo la información que me han enviado, es la misma empresa de los chinos que han comprado litio en Argentina, no recuerdo yo muy bien, pero de hecho que la información la tengo yo. Bien, Sí. bien, Edwin. Entonces, creo que Ernestina pide la palabra, pero breves, Ernestina, por favor, ¿ya? Porque estamos cerrando. Ya compañero, bacán, estamos en contacto, ya listo. Sí, Edwin, un gusto saludarlo. Ya listo, compañero. Yo quería como hacer una repregunta frente a la pregunta central cuando nos pone a la reflexión de decir cómo estamos situados, si estamos bien informados, y ciertamente creo la información se refiere a hablar desde si conocemos, por ejemplo, territorialmente cómo está el tema del agua en nuestra localidad, en nuestra provincia. Hay látigo, dijo. Hay interferencia. Sí, vamos a cortar este audio. Vamos a... Ya, ok. ¿Alonso? Sí, te escucho. ¿Quién estaba hablando? La compañera Ernestina. Sí. Sí, pero dada la hora, podríamos seguir conversando en la siguiente sesión, por favor. Tu audio. Javier, tu audio. Reactivar audio, no sé. Y ahora me escuchan, ¿no? Sí, ok. Entonces vamos cerrando, ¿ya? Pero la idea de esta sesión es justamente, digamos, manejar con claridad el concepto de cómo es una misma crisis que se manifiesta, se expresa en cada localidad de manera distinta y cada localidad, digamos, la gente, la actividad de cada localidad contribuye a la crisis de manera distinta también, pero a la misma crisis. Y que es muy importante comprender, en todas las intervenciones hay un tema de exposición, qué tan expuestos estamos nosotros a los impactos de la crisis, ¿no es cierto? O actividades que van a alimentar la crisis. Cambian también las condiciones de exposición, pero hay que tratar de entender esas condiciones de exposición ante esos impactos. Y luego el tema como alternativa, que es construir resiliencia, porque la resiliencia también se presenta de distinta manera. En el caso del video sobre Brasil, que es el último que hemos visto, tiene distintas localidades, pero digamos el destino común se juega en la política, en esa capacidad de, digamos, de tomar decisiones de un gobierno central, de un Estado tan poderoso como el Brasil, de los lobbies que también son muy poderosos, de la extensión de las masas, de las mafias, del crimen organizado, al que también se hace mención. Entonces, en condiciones muy adversas, sin embargo, tratan los que actualmente dirigen de Brasil con apoyo internacional, en fin, ahí tienen también su retroceso porque han mostrado cómo el gobierno de Lula al final había retrocedido, o el de Dilma, porque había mucha presión. En fin, son temas muy complejos y tenemos que aprender a construir agendas locales
insertadas globalmente, ¿no es cierto? Tratando de ver muy bien cómo es, cuáles son los impactos que enfrentamos localmente, su cadena global, por supuesto, también, sus condiciones globales, pero cómo son esos impactos, porque eso, y también cómo estamos expuestos y por qué estamos expuestos a esos impactos, y cómo podemos construir resiliencia para no estar expuestos, ¿no es cierto? O para si estamos expuestos, nos afecten menos o muchísimo menos, ¿no es cierto? Esa es la lógica del curso, ¿vieron? Esa es la lógica del curso. Bueno, entonces vamos cerrando. Alonso, ¿verdad? Sí, claro, vamos cerrando. Te dejo a ti el cierre. Bueno, bien, agradecer a las compañeras y compañeros que han asistido a esta reunión. Esperamos verlos la próxima semana a las 6 de la tarde. Javier, ¿cuál es el tema para la última sesión, la agenda? La última sesión de la agenda de resiliencia, justamente. Ya, perfecto. Entonces, una pregunta. La próxima semana es 30, es feriado. Está programado para el 30, creo, ¿sí? Sí. Ya, entonces no hay problema con el feriado. Es bueno que lo sepan, ¿no? Oh, bueno. Ok, es feriado, pero igual vamos a tener la sesión, ¿verdad? Sí, bueno, hasta ahora está confirmado que sí, no hay ningún problema. Si hubiera alguna información, te avisamos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Listo. Entonces, un saludo muy grande a todos y a todas, ¿ya? Ha sido un gusto estar juntos en esta sesión del curso. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias.